sesión analizaremos el intestino como un escenario dinámico de defensa. Revisaremos cómo la microbiota protege al huésped, cómo la barrera intestinal impide la translocación microbiana, cómo los patógenos utilizan mecanismos de adhesión, invasión y producción de toxinas, y cómo estos procesos explican los diferentes tipos de diarrea infecciosa, secretora, inflamatoria y osmótica. El objetivo final es integrar microbiología, fisiología, inmunología e infectología clínica para comprender mejor por qué algunos pacientes desarrollan cuadros leves y autolimitados, mientras otros evolucionan hacia deshidratación grave, disentería, bacteriemia, sepsis o complicaciones sistémicas. La microbiota intestinal puede entenderse como una barrera viva. No defiende al huésped mediante una estructura anatómica rígida, sino mediante mecanismos ecológicos, ocupa nichos, consume nutrientes, produce metabolitos, modula el pH local y limita la expansión de patógenos. Esta función se conoce como resistencia a la colonización. Cuando la microbiota es diversa y funcionalmente estable, dificulta que microorganismos como Clostridioides difficile, Salmonella, Shigella, Vibrio cholerae o cepas patógenas de Escherichia coli encuentren las condiciones necesarias para proliferar. Pero cuando la microbiota se altera, el intestino pierde parte de su defensa ecológica. El tracto gastrointestinal no es un tubo uniforme. Cada segmento tiene condiciones fisiológicas distintas que influyen en la colonización microbiana y en la susceptibilidad a infección. El estómago, con su acidez, actúa como una barrera química frente a muchos patógenos ingeridos. El intestino delgado combina motilidad, bilis, enzimas pancreáticas y absorción rápida de nutrientes, lo que limita el crecimiento microbiano excesivo. El colon, en cambio, es un ambiente predominantemente anaerobio, rico en sustratos fermentables y con la mayor densidad microbiana del organismo. Esta distribución explica por qué algunos patógenos se adaptan a nichos específicos. Vibrio cholerae y algunas cepas de E. coli afectan principalmente el intestino delgado, mientras que patógenos inflamatorios como Shigella, Campylobacter o Entamoeba histolítica comprometen con frecuencia el colon. Permítanme guiarlos en un breve recorrido por el sistema digestivo para contextualizar la residencia de nuestro microbioma. El proceso comienza con la ingestión y la masticación en la boca, seguido por el paso del alimento a través del esófago hacia el estómago, un ambiente altamente ácido diseñado para descomponer los alimentos y eliminar patógenos. Luego, el quimo parcialmente digerido ingresa al intestino delgado, donde la mayor parte de la absorción de nutrientes ocurre gracias a su vasta superficie. Finalmente, los residuos no digeridos pasan al colon o intestino grueso, un entorno más anaeróbico, donde la fermentación microbiana de carbohidratos complejos genera ácidos grasos de cadena corta y vitaminas, y donde se forma la materia fecal antes de su eliminación a través del recto. Cada sección del tracto gastrointestinal posee características únicas que influyen en la composición y función de su comunidad microbiana residente. La barrera intestinal no es simplemente una pared. Es una estructura dinámica que regula qué puede pasar y que debe permanecer en la luz intestinal. La capa de moco reduce el contacto directo entre microorganismos y epitelio. La higa secretora neutraliza patógenos y toxinas sin generar inflamación excesiva. Las uniones estrechas entre enterocitos controlan la permeabilidad. Las células de Paneth producen péptidos antimicrobianos. Las células inmunes de la lámina propia vigilan de forma constante el ambiente intestinal. Cuando esta barrera se altera, aumenta el riesgo de invasión, inflamación y translocación microbiana. En pacientes críticos, inmunosuprimidos o expuestos a antibióticos de amplio espectro, esta pérdida de integridad puede tener consecuencias clínicas relevantes. La microbiota protege al huésped mediante 3 grandes mecanismos. Primero, ejerce resistencia a la colonización, al competir con patógenos por nutrientes y sitios de adhesión. Segundo, produce metabolitos como los ácidos grasos de cadena corta, especialmente butirato, que nutren a los colonocitos, fortalecen la barrera epitelial y ayudan a regular la inflamación. Tercero, educa al sistema inmune intestinal, favoreciendo respuestas reguladoras, producción de inmunoglobulina tipo A y tolerancia frente a microorganismos comensales. Esta alianza permite que el intestino conviva con una enorme carga antigénica sin desarrollar inflamación permanente. La disbiosis no debe entenderse solo como pérdida de bacterias buenas. Es una alteración ecológica y funcional del ecosistema intestinal.
puede implicar pérdida de diversidad, reducción de metabolitos protectores, expansión de microorganismos oportunistas, alteración del moco, daño epitelial y desregulación inmune. En este contexto, los patógenos encuentran oportunidades. Clostridium difficile es el ejemplo clínico más claro. Después de la exposición a antibióticos, disminuye la resistencia a la colonización y una bacteria productora de toxinas puede expandirse, inflamar el colon y causar diarrea asociada a antibióticos o colitis. La disbiosis, por tanto, no es solo un hallazgo microbiológico, es una condición que puede modificar el riesgo, la expresión clínica y la evolución de las infecciones gastrointestinales. Para causar enfermedad, un patógeno intestinal debe superar varias defensas: ácido gástrico, motilidad, moco, microbiota, IgA, péptidos antimicrobianos y vigilancia inmune. Algunos lo logran mediante adhesinas que les permiten fijarse al epitelio. Otros producen toxinas que alteran la secreción de agua y electrolitos. Algunos invaden células intestinales o atraviesan el epitelio. Otros inducen inflamación intensa y daño tisular. Así, la enfermedad no depende únicamente de la presencia del microorganismo. Depende del equilibrio entre la virulencia del patógeno, la integridad de la barrera, la estabilidad de la microbiota y la respuesta inmune del huésped. La progresión de una infección bacteriana sigue una historia natural que podemos describir en varias etapas. Comienza con la ingestión o entrada del patógeno al cuerpo, seguido por un periodo de colonización, donde la bacteria se adhiere y establece en el sitio de infección. Luego, viene la fase de incubación, un intervalo asintomático donde el patógeno se replica sin causar síntomas evidentes. Posteriormente, entramos en la fase sintomática, cuando la carga bacteriana y el daño al huésped son suficientes para desencadenar la enfermedad, con manifestaciones clínicas características. Finalmente, la infección puede resolverse, ya sea por la acción del sistema inmune del huésped o por intervención terapéutica, o en casos más graves, puede llevar a complicaciones crónicas, daño tisular irreversible o incluso la muerte, dependiendo de la virulencia del patógeno y la respuesta del huésped. La adhesión es el primer paso crítico y a menudo el más específico en la patogénesis bacteriana, permitiendo a los microorganismos superar el arrastre del flujo mucoso y colonizar el epitelio. Existen varios mecanismos para lograr esto. Primero, las bacterias pueden unirse a receptores celulares específicos en la superficie de las células del huésped, como glicoproteínas, glicolípidos o integrinas. Este es el caso de Escherichia coli enterotoxigénica, ETEC, o Helicobacter pylori. En segundo lugar, las propias bacterias producen adhesinas bacterianas, que son proteínas de superficie especializadas que median esta unión. Ejemplos incluyen la intimina de E. coli enteropatógena, EPEC, o la baba de H. pylori. Un tercer mecanismo implica el uso de pili y fimbrias, apéndices filamentosos que se extienden desde la superficie bacteriana. Por ejemplo, los pili tipo I se unen a residuos de manosa en células epiteliales, y los pili tipo 4 son esenciales para la virulencia y la formación de microcolonias en patógenos como Vibrio cholerae y ETEC. La comprensión de estos mecanismos es fundamental para desarrollar terapias antiadhesión. Una vez adheridas, algunas bacterias patógenas tienen la capacidad de invadir las células y tejidos del huésped, un paso que agrava la enfermedad y puede llevar a la diseminación sistémica. Esto implica primero la penetración de barreras, donde las bacterias deben atravesar la capa de moco y las uniones estrechas del epitelio intestinal. Algunos patógenos, como Shigella, utilizan la vía de las células M en las placas de Peyer para acceder al tejido linfoide subyacente. La invasión tisular es facilitada por sistemas de secreción tipo 3, como los de Salmonella, que inyectan proteínas efectoras en la célula huésped para inducir macropinocitosis y permitir su entrada. Otros, como Shigella y Listeria monocitogenes, pueden escapar del fagolisosoma y moverse intracelularmente, manipulando el citoesqueleto de actina del huésped. Esta interacción con el citoesqueleto es clave, permitiendo que patógenos como EPEC formen pedestales de actina y causen lesiones que destruyen las microvellosidades. La invasión desencadena una intensa respuesta inflamatoria, responsable de síntomas como disentería, fiebre y, en ocasiones, diseminación sistémica de la infección. Un ejemplo clásico y altamente ilustrativo de cómo las bacterias pueden causar enfermedad es el mecanismo de la toxina colérica. Esta toxina, producida por Vibrio cholerae, es una toxina AB5 que se une específicamente al gangliósido GM1 en la membrana de las células epiteliales del intestino delgado. Una vez unida, la subunidad de la toxina entra en la célula y activa la adenilato ciclasa de manera constitutiva.
Esta activación resulta en un aumento drástico de los niveles intracelulares de AMP cíclico, CAMP. El CAMP elevado, a su vez, activa el canal de cloro CFTR, regulador de conductancia transmembrana de la fibrosis quística, lo que lleva a una secreción masiva de iones cloruro hacia la luz intestinal. El movimiento de agua sigue pasivamente a los iones cloruro para mantener el equilibrio osmótico, lo que provoca una diarrea acuosa profusa y, en última instancia, una deshidratación severa y potencialmente mortal si no se trata. La diarrea infecciosa puede entenderse como la manifestación clínica de un conflicto entre patógeno, epitelio, microbiota e inmunidad. En la diarrea secretora, el patógeno altera la función del enterocito sin destruir de forma importante la mucosa. El ejemplo clásico es Vibrio cholerae, cuya toxina aumenta el AMP cíclico, activa CFTR y produce secreción masiva de cloro y agua. En la diarrea inflamatoria, el problema principal es el daño de la mucosa. Hay invasión, inflamación o destrucción epitelial, lo que puede producir fiebre, dolor abdominal, sangre, moco y leucocitos fecales. En la diarrea osmótica, la infección genera malabsorción o presencia de solutos no absorbidos que retienen agua en la luz intestinal. En la práctica clínica, estos mecanismos pueden superponerse. Por eso, más que clasificar de forma rígida, debemos interpretar el patrón clínico del paciente. Las infecciones gastrointestinales no dependen solo del patógeno. El intestino funciona como un ecosistema defensivo donde microbiota, barrera epitelial e inmunidad mantienen el equilibrio. Cuando este se altera, los patógenos pueden causar enfermedad clínica. Por eso, ante un paciente con diarrea infecciosa, no basta con preguntarnos qué bacteria es. También debemos preguntarnos, ¿qué barrera falló? ¿Qué mecanismo de virulencia está actuando? ¿Hay disbiosis? ¿Existe inflamación? ¿El paciente está perdiendo agua, sangre o electrolitos? ¿Necesita antibiótico o principalmente rehidratación? Esa es la mirada integradora que conecta microbiología, fisiología gastrointestinal e infectología clínica. Frente a las infecciones gastrointestinales y la disbiosis, la prevención y el tratamiento están evolucionando. Las vacunas, como las de rotavirus y fiebre tifoidea, ayudan a generar inmunidad protectora. Además, nuevas estrategias como el trasplante de microbiota fecal buscan restaurar el equilibrio intestinal, especialmente en casos recurrentes de Clostridioides difficile. Los probióticos, prebióticos y terapias dirigidas a la microbiota representan nuevas estrategias para restaurar el equilibrio intestinal, fortalecer la barrera defensiva y mejorar la respuesta del huésped frente a las infecciones gastrointestinales. Suscríbete @InfectoVega.